CREPS y otra parte de ellos acetoacetato, que hace parte de esos aminoácidos que les llamamos cetogénicos. Como acetoacetato puede ir directamente a acetil-CoA, que ya vimos cómo en la parte de lípidos, cómo nos podemos devolver en esa síntesis de cuerpos cetónicos, y ya como acetil-CoA pues vincularse directamente y ser fuente de energía. Ahorita mencionaré los demás. En el caso de la aminoácidos que forman succinil-CoA, ¿cuáles entonces son? Metionina, treonina, valina, isoleucina y leucina. Aquí vamos a empezar a hablar de unos aminoácidos que les llamamos los aminoácidos de cadena ramificada. La metionina, en el caso de la metionina es un aminoácido que es esencial, por tanto va a ser precursor para varios de estos aminoácidos. Entre ellos, por ejemplo, ya vimos que la cisteína requerimos de esa metionina, pero antes tiene que pasar por la homocisteína, ¿sí? Que vimos ahí una serie de reacciones, no las vamos a tocar. Importante allí, nuevamente ya se los había dicho, uno de los cofactores más importantes para la síntesis de esa homocisteína, que es precursor, será entonces el tetrahidrofolato. También vemos en diferentes lugares a la piroxalfosfato o PLP, la biotina, que ¿qué vitamina es? La 7, ¿cierto? Tenemos la vitamina B12, que hace parte de la reacción que justamente también aprendimos cuando hacemos corte de ácidos grasos impares. ¿Qué otras vamos a necesitar a lo largo de estas vitaminas como B6, B7, B9 y B12? Son cofactores esenciales en estos aminoácidos. En el caso de la treonina, es uno de esos aminoácidos cetogénicos que se convertirá en alfa-cetobutirato y participará de esta cadena. La isoleucina y la valina entrarán directamente como propionil-CoA. Entonces aquí vamos viendo que ese propionil-CoA, si bien ya sabemos hasta ahora, sabíamos que lo podíamos obtener a partir de la degradación o la lipólisis de ácidos grasos de cadena impar, también estos aminoácidos, tanto treonina, isoleucina y valina, pueden entrar a propionil-CoA. Isoleucina y valina entran directamente, treonina por un intermediario antes, y posteriormente hará la reacción que ya vimos y que aprendimos para que entre al ciclo de Krebs como succinil-CoA. Importante de aquí, pues saber por dónde ingresan y los cofactores. Esos aminoácidos que son valina, isoleucina y leucina, les llamamos también, o los pueden encontrar en la literatura, como los aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Estos aminoácidos tienen una enzima en común en su proceso de degradación que se llama la alfa-cetoácido deshidrogenasa, donde se hace una descarboxilación oxidativa en los tres aminoácidos. Esa enzima es común para los tres, independientemente del producto final que ya se los mencioné, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una enfermedad muy característica de esos tres aminoácidos, que es la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o jarabe de maple, ¿sí? ¿Qué pasa con cuando hay este daño en esta enzima? ¿Qué es lo que se está acumulando? El sustrato, ¿cierto? El que dice alfa-cetoisovalerato, alfa-cetobetamethilvalerato y alfa-cetocaproato. Esos son alfa-cetoácidos. Cuando se empiezan a hacer la acumulación de esos alfa-cetoácidos por el daño genético de esta enzima, vamos a tener esa acumulación y va a tener daños a nivel neurológico. Que ya les voy a mencionar como algunos de las características propias de la enfermedad, que creo que las tengo. La enzima se llama, mirad aquí está entre paréntesis, alfa-cetoácido deshidrogenasa.
y es la enzima que puede verse afectada. ¿Listo? No, porque son alfa cetoácidos más no cuerpos cetónicos. Cuando se están degradando, su proceso de degradación, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Lo primero, valina llega a propionil-CoA para vincularse como succinil. Isoleucina tiene dos maneras de ingreso. Una parte se convierte en acetil-CoA y otra también en propionil-CoA. Y en el caso de la leucina, también va a tener una parte de acetil-CoA y la otra acetoacetato, que estos dos, tanto el acetil-CoA como el acetato, pues harán parte de esos cetogénicos, porque por una u otra manera, ya sea directa como en el caso de la leucina o indirecta en el caso de la isoleucina, nos aportarán a esa como combustible para cuerpos cetónicos. Donde se van a degradar en mayor medida a nivel de músculo, es donde más se va a ver la oxidación de estos aminoácidos, a diferencia de la mitocondria, que su proceso de degradación es mucho menor. Muy bien. Aminoácidos que forman acetil-CoA y acetoacetato. Por eso vuelvo y retomo la misma imagen, porque son las maneras como los vamos viendo agrupados en la literatura, pues dependiendo a dónde llega. En el caso de esto ya voy a referirme específicamente a isoleucina, lisina, leucina, que llegan hasta acetil-CoA, treonina también, y pues de manera indirecta por degradación de fenilalanina, que la necesitamos para síntesis de tirosina, su proceso llegará también a acetoacetato, como lo estábamos viendo ahora. ¿Por qué decimos que entonces son cetogénicos? Porque fuera de que se está generando esto, si tenemos mucho acetil-CoA, podemos de esta manera promover la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Vamos bien? ¿Qué estamos viendo? Son muy repetitivos, son como que individuales, pero en realidad no hay mucho como que pensarle, sino definir y aprendernos como qué aporta ese esqueleto carbonado y demás, pero sí son rutas individuales por cada uno y, como les digo, son muy repetitivos a donde llega. Vamos a ver ahora estos de fenilalanina y tirosina, que vimos que hacían parte de esos cetogénicos. La fenilalanina entonces será el precursor para poder sintetizar tirosina. En este proceso hay una enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa o la PKU, que es la primera que están viendo ahí. Cuando esa enzima está dañada, de hecho hay unos compañeros que nos van a hablar de la enfermedad, al dañarse o tener esa deficiencia empezamos a tener una acumulación de fenilalanina, por ende va a generar una fenilcetonuria. ¿Qué puede causar el hecho de que se acumule esa fenilalanina? Puede causar daño cerebral, incapacidad intelectual, problemas conductuales y convulsiones. Seguido en ese mismo ruta, supongamos que esa no está dañada y sigue a tirosina para luego convertirse en hidroxifenilpiruvato. Ahí hay una enzima que se encarga de esa, de hecho tiene como cofactor APLP y es la enzima tirosina aminotransferasa. Cuando esta está dañada, por ejemplo, hablamos de la tirosinemia 2. Esa tirosinemia lleva específicamente a lesiones a nivel ocular, a nivel de la piel, problemas neurológicos, porque ¿qué se nos está acumulando? Tirosina. Pacientes que son tratados con una dieta baja, tanto en fenilalanina como en tirosina, dado que la ruta de degradación de estos aminoácidos va a tener defectos. Posteriormente, entonces, ese hidroxifenilpiruvato pasa a homogentizato. Luego pasa a otra serie de reacciones donde hay dos enzimas que en esta misma ruta, ya para finalizar y terminar en fumarato y acetoacetato,
que son la homogenizando oxidasa y la fumaril acetoacetato hidrolasa, que también viene acompañado de patologías en particular. La primera es la alcaptonuria. En el caso de la alcaptonuria, se nos está acumulando en este sustrato y empieza a formarse un pigmento oscuro que empieza a eliminarse a través de la orina, y en el caso de los infantes obviamente se va a ver en las manchas a nivel del pañal. La acumulación es crónica y puede causar entonces dolor articular en el paciente. En el caso de la tirosinemia 1, que la enzima es la fumaril acetoacetato hidrolasa, estamos hablando de que en estos pacientes se está asociada a una insuficiencia hepática, hay un olor, el sudor o las personas huelen a repollo y los pacientes en realidad no tienen una expectativa de vida amplia. Generalmente los pacientes mueren en su primer año de vida. Bueno, triptófano. En el caso del triptófano, el triptófano es un aminoácido que en las proteínas no está de manera abundante, ¿sí? Cuando vemos una estructura de una proteína, uno de los aminoácidos que menos veces se repite es el triptófano. El triptófano, durante su proceso de degradación, tenemos la necesidad de el cofactor de PLP, donde vamos a tener parte de él, que es precisamente la estructura de la cadena principal del aminoácido, y parte de su radical convertiría en alanina, y ya sabemos la alanina de qué nos sirve para alimentar como fuente de energía a piruvato. ¿Por medio de qué? De una desaminación. Al desaminar la alanina siempre obtenemos el piruvato, y recuerden que es precursor de la gluconeogénesis. También vamos a mirar que ese triptófano va a ser necesario para la síntesis de la coenzima NAD. Entonces, cuando vemos a NAD dentro de su estructura, a lo largo de ella vamos a utilizar el aminoácido triptófano y su esqueleto carbonado para poderla sintetizar. Es precisamente la porción de nicotinamida, tanto del NAD-quinelnat-PET, que proviene del triptófano. Y la otra porción va a convertirse en acetil-CoA, pues que ya le hemos visto la gran cantidad de rutas en las que se puede vincular. Por acá hay una línea punteada, que es uno de esos productos en las reacciones que genera sinurinina. Este es un ácido que, así como estos y otros metabolitos, se eliminan a través de la orina. Importante de estos aminoácidos que acabo de mencionar: fenilalanina, tirosina y triptófano. En el caso de la fenilalanina, pues sabemos que a partir de él lo requerimos para la síntesis de tirosina. ¿Qué vamos a necesitar? Un tetrambiopterina, que es la BH4, ¿sí? La tirosina, a su vez, también va a ser cofactor para la síntesis de catecolaminas, que también vamos a necesitar dentro de ese proceso de degradación y uso como precursor de la tirosina para esas catecolaminas. Vamos a volver a necesitar el BH4, que es la tetrabiopterina. Y también el mismo triptófano lo vamos a necesitar, y vamos a necesitar el mismo cofactor para la síntesis de la serotonina. ¿Qué saben de la serotonina? La felicidad, ¿cierto? Esa precisamente se sintetiza a partir del triptófano. En los tres escenarios, síntesis de tirosina, síntesis de catecolaminas o síntesis de serotonina, hay un requerimiento grande de este cofactor de la dihidropterina, que va a ser usado por la enzima en todos los casos, ¿cierto?,
por la enzima dihidroxipterina reductasa, que cuando tenemos problemas en estas podemos entrar en una hiperfenilalaninемia o una reducción de catecolaminas o una reducción de la síntesis de serotonina. Estos pueden ser tanto deficiencia de la enzima como deficiencia del mismo cofactor. Bueno, estas imágenes que estamos viendo son las imágenes que están en el libro de Lípico, ¿cierto? Que ya les he dicho en varias ocasiones que está en línea, lo pueden leer, lo pueden mirar. Acá, por ejemplo, nos está mostrando la ruta de las proteínas, las que yo les hablaba como recambio, que aquí las mencionan como proteína corporal, las de la dieta, los mecanismos que tienen para eliminar ese grupo amino, y pues obviamente está asociado el ciclo de la urea para generar la urea y que termine en orina. Acá lo que yo ya les había mencionado, o sea, es como imágenes adicionales que les pongo para que sepan que tienen ese recurso también ahí, para que lean el libro, o sea que siempre su fuente de información adicional a las clases y para complementar, porque uno en una clase no alcanza a decir un montón de cosas, es importante que acudan a los libros, ¿sí? Entonces acá por ejemplo nos muestran cómo es la manera que vamos eliminando esa cantidad de amoníaco en sangre, que es ese alfa-cetoglutarato que nos recibe para convertirse en glutamato y el glutamato a glutamina, y siendo entonces la glutamina un biomarcador para evaluar la cantidad de amoníaco en sangre. También tenemos entonces el cuadro sinóptico, donde nos hablan de la posa de aminoácidos, que se refiere es cómo sintetizamos esos aminoácidos, y también las rutas de eliminación del nitrógeno de esos aminoácidos. Me parece que es una excelente herramienta para resumir o por lo menos denotar uno de los puntos más importantes y que ustedes puedan ampliarlo de manera puntual ya en el libro y a partir de la presentación. ¿Qué también vamos a encontrar en el libro? Acá, por ejemplo, tenemos algunas enfermedades y nos las ponen de acuerdo a si es muy raro o muy común, su incidencia es muy pequeña o no, y nos hablan de muchas de las que les mencioné a lo largo que les iba explicando: cistinuria, histimidemia, fenilcetonuria, que esa no la miramos, deficiencia de metilmalonilcoamutasa, el albinismo, que son de pronto las más comunes y las de menor incidencia. Hablamos de homocistinuria, alcaptonuria, enfermedad de orina de jarabe de arce o de jarabe de maple, cistatonuria y cistotinosis. Todas estas que tienen una incidencia baja, pero eso ya está muy mandado o muy refutado el término de incidencia, porque estamos en un contexto donde a veces no es que no hayan enfermedades, sino que no se diagnostican. También muchas de ellas pueden, dependiendo de qué tan severa sea la que tenga el paciente, pueden confundirse con otras enfermedades y no hacer la evaluación genética pertinente para definirla como una enfermedad metabólica. ¿De qué depende de que esas enfermedades sean bien diagnosticadas? De que el médico no se quede en lo común, en lo general, sino que vaya mucho más allá en la información y en todos los hallazgos que tienen del paciente para ir
paulatinamente encontrando el nombre y el apellido de lo que tienen los pacientes. Esta, por ejemplo, es otra imagen que van a encontrar en el mismo libro, también me encanta. Ya es una visión súper general y la conexión con el mismo ciclo de Krebs como rutas anapleróticas de cada uno de los aminoácidos, que yo se los he mostrado por partes, pero que aquí ya está muy general y les colocan por cada enzima cuál enfermedad es que está asociada. Puedo decir que en su gran mayoría las mencionamos pues aquí. Listo, entonces la idea es que ustedes le den la leidita. Algunas de estas serán parte de las presentaciones que vamos a ver por parte de ustedes. Y por último, de esta parte de aminoácidos está entonces el metabolismo, vuelve y juega de lo que implica la eliminación de su grupo amino y de los esqueletos carbonados, de qué se produce por esos aminoácidos, donde termina como fuente de energía y tanto su esqueleto carbonado como el grupo amino. ¿Listo? Y por este lado es una información de algunos aminoácidos que tienen importancia clínica. Importancia clínica como la que les decía del triptófano, que es un precursor necesario para la producción de serotonina. En el caso de la metionina, por ejemplo, que es la fuente de grupos metilo en el metabolismo y precursor de la cisteína. Arginina, componente importante del ciclo de la urea. Glutamina, almacenamiento y transporte de amoníaco. Y vamos a ver ya enseguidita que arrancaremos con el metabolismo de las bases nitrogenadas. La glutamina será parte también de su importancia, que es un precursor para la síntesis de estos nucleótidos. Y tenemos también, a grosso modo, defectos metabólicos en el metabolismo de estos aminoácidos. Entonces, el libro en realidad me encanta que finaliza con este tipo de gráficas porque les puede ayudar a hacer conexión con los temas que vamos viendo y que ustedes vayan asociando unos con otros. Y más este que es como un reguerito de muchas cositas para que les puedan dar como esa mirada un poco más fluida y conexión entre ellas. Muy bien. Hasta ahí llegaríamos con el metabolismo de los aminoácidos, pero como ya les había dicho, los aminoácidos no son los únicos que tienen nitrógeno en su estructura. También tenemos a las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Esos nucleótidos que ustedes han trabajado a lo largo de todo el semestre en biología molecular, que hace parte de nuestra herencia y que todo el tiempo estamos haciendo uso, no solamente para trabajar todo lo que es el dogma central de la biología molecular, haciendo replicación, transcripción, sino que también los empleamos para señalización celular e incluso a nivel metabólico, que vimos en el caso de metabolismo de carbohidratos cuando estábamos viendo la UDP glucosa en el metabolismo de la galactosa, que no sé si se acuerdan. También hacen parte de la estructura de las coenzimas. Entonces, en fin de cuentas, esos nucleótidos siempre los imaginamos solo en el contexto de información genética, sino que también tienen otros papeles relevantes a nivel celular. Bueno, cuando hablamos de las purinas y las pirimidinas, entonces una parte de ellas las podemos sintetizar de nuevo y otras las podemos recuperar de la misma dieta, de lo que nos comemos en el día a día. Esa recuperación de esas bases nitrogenadas se les llama rutas de recuperación, o también tiene el nombre de ruta de salvamento. ¿Cierto que yo ya les compartí la presentación de esta? Sí. Mejor dicho, ya tenemos todas las pestañas activas del curso. Ya fue lo que fue. El de integración, ahí les monté la rúbrica.
Al final, si alguno tiene duda de algo de ahí, me cuenta. Bueno, sigamos entonces. Estos nucleótidos y ácidos nucleicos, entonces sabemos que los podemos sintetizar de nuevo, es decir, que nosotros mismos los fabriquemos, o pueden recuperarse de lo que nos comemos o de la misma degradación de las mismas células. Cuando una célula entra en apoptosis, acuérdense que nuestras células son el ejemplo claro de que es economía circular, de recuperar absolutamente todo y volverlo a armar en algo nuevo. Y eso también implica no solamente las proteínas, como acabamos de terminar de hablar, para los aminoácidos, sino también para las bases nitrogenadas. ¿Recuerdan cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas? ¿Cuáles son las que son purinas? Ga, ¿cierto? Guanina y adenina. El resto por descarte es pirimidina. Muy bien. Estas bases nitrogenadas, vamos a mirar cada una de ellas por grupos, cómo se sintetizan y cuáles son las partes que le aportan a su síntesis. ¿Listo? Entonces, esta es, ¿qué tipo de nucleótido es? ¿Purina o pirimidina? Una purina, ¿cierto? Todas las que son, ¿cierto? Esa es una purina y vamos a mirar cada una de ellas, cada carbono de dónde proviene y vamos a ver, no con un excesivo detalle, ¿cierto? Vamos a darle importancia como a dónde es que aportan en ese proceso o que son los precursores de cada uno de esos carbonos. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta base nitrogenada tenemos en la posición número 1 hay un nitrógeno. Ese nitrógeno, por ejemplo, viene de un aminoácido de aspartato. El carbono número 2 proviene de un tetrahidrofolato. El 3 viene de una glutamina. El 4, 5 y 7 vienen de una glicina. El 6 de un dióxido de carbono, el 8 de otra tetrahidrofolato y el 9 de una glutamina. Entonces, lo que estamos viendo es que estas bases nitrogenadas, toda su estructura en realidad es un ensamblaje de muchos otros precursores. Y obviamente si estamos hablando de un nucleótido, aquí volvemos a cuando arrancamos del ciclo de las pentosas, que cuando lo vimos, lo dijimos en dos funciones. Una que era para generar precisamente la ribosa que tienen los nucleótidos y ese NADP que lo requeríamos para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, en el ciclo de las pentosas, recuerden que uno de los productos finales es la ribosa 5-fosfato. ¿Listo? Y esa ribosa 5-fosfato, todos los azúcares que son de novo en nosotros vienen precisamente de esta ruta. ¿Listo? Que se hizo precisamente para que fuera el azúcar que va a contener esas nucleótidos, que va a ser parte de la biosíntesis de los nucleótidos. Durante el proceso de la biosíntesis de las purinas, que son con las que vamos a arrancar, vamos entonces primero a ubicarnos dónde se lleva a cabo la síntesis de novo. Adivinen en dónde. En el hígado. Yo espero que mínimamente salgan de aquí respetando, valorando y queriendo su hígado. Por lo menos cuídenlo, ¿sí o no? Y ahora con cierre de semestre, ojo, piensen en su hígado. ¿Cierto? ¿Cómo? Es un buen consejo.
La mayoría de la síntesis de nuevo de los ácidos nucleicos, de esos nucleótidos, se lleva a cabo en el hígado, son transportados en la sangre, y el cerebro también sintetiza algunos de estos nucleótidos, pero en más poca cantidad. ¿Qué notamos entonces? Aquí estamos viendo a grosso modo el proceso del ensamblaje de esos nucleótidos. En el círculo rojo estoy mostrando precisamente moléculas de ATP, que implica que hacer un nucleótido de nuevo es muy costoso, ¿cierto? Porque ¿cuántos ATP nos gastamos? 6 ATP, ¿cierto? Nos gastamos 6 ATP. Eso claramente es muy costoso, es un gasto energético amplio, sabiendo que las podemos reciclar. ¿Listo? ¿Con qué arranca la síntesis? Lo primero que nos va a servir de base para poder ensamblar toda la base nitrogenada es precisamente la ribosa 5-fosfato proveniente del ciclo de las pentosas. ¿Qué pasa con esa ribosa 5-fosfato? Es necesario hacer un proceso de activación, donde ahí participa precisamente el ATP y una glutamina para formar el azúcar activo, que para que se arranque tiene que estar activo. Su nombre o las siglas de ese azúcar activo es PRPP. ¿Qué significa PRPP? Fosforribosil pirofosfato. Específicamente es 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Una vez entonces se tiene la forma activa, arrancamos con el ensamblaje de cada uno de ellos, que aquí hay una cosa que llama la atención. Cuando uno ve el ensamblaje no se da en el mismo orden de la posición de los elementos que hacen parte de la base nitrogenada. Por ejemplo, el 1, en el ejemplo que ahorita les estaba mostrando, que era ese nitrógeno, pertenecía al aspartato, y no era el aspartato el primero que se ensambla, ¿cierto? Entonces, el número que corresponde en la estructura de todas las bases nitrogenadas no corresponde al número de ensamblaje, sino ya el de la posición en la base nitrogenada. Una vez los ensamblamos, que ahorita miraremos eso, tenemos un punto de partida que sería como haciendo como una comparación como el acetil-CoA, que el acetil-CoA parte como de todo para toda parte. En el caso de ellos es el IMP. Este IMP es donde es el con el que arranca y ya se desgrega a que vayamos a generar o una adenina o una guanina. ¿Listo? Que son el caso pues de las purinas, que es las que estamos hablando. Lo otro que va a pasar después de que se sinteticen estos nucleótidos es que si son para RNA, ¿cómo tiene que ser el azúcar? Para RNA, una ribosa, ¿cierto? O sea que tanto en el carbono 3 como en el carbono 2 van a tener un grupo hidroxilo, ¿cierto? O sea que hasta acá solamente sería fosforilarlo para que quede como ATP y GTP, y ya se van para síntesis de RNA ribosomal, RNA de transferencia, hacer el ensamble pues en la elongación en caso tal en esa transcripción. Pero cuando estamos hablando de DNA tiene que hacer un paso adicional, que es quitarle ese grupo OH en el carbono 2 de la ribosa para que me quede como desoxirribosa, y eso lo hará una enzima que le daremos un momento para explicar, y será lo mismo que hará en todos los casos cuando requiramos hacerla como desoxirribosa. Vamos a arrancar entendiendo cómo es el proceso de la activación para obtener el PRPP, que es el fosforribosil pirofosfato, la forma activa con la que arranca la biosíntesis. Entonces tenemos aquí a la ribosa 5-fosfato, proveniente ¿de dónde? De la ruta de las pentosas. Posteriormente hay una enzima que se llama la PRP sintetasa. Esta también va a tener una regulación
donde lo que va a hacer es adicionar un pirofosfato, ¿cierto? En esta posición que es el carbono 1. Y en la 5 él ya venía con ribosa 5-fosfato. ¿Listo? O sea que aquí lo único que se le adicionó fue esos 2 fosfatos, el pirofosfato, para que quede como PRPP en la forma activa. Lo primero que se va a ensamblar, ya correspondiente a la base nitrogenada de las purinas, es el nitrógeno 9. Es el nitrógeno 9 que proviene de una glutamina. ¿Quién se va a encargar de ella? Una enzima que se llama la glutamina fosforribosil amidotransferasa, que es una enzima que es altamente regulada. En estas rutas de las bases nitrogenadas vamos a ver mucho inhibición para enfermedades de inmunodeficiencia o también inmunosupresión cuando se va a hacer trasplantes, por ejemplo, que se debe de inmunosuprimir al paciente para poder que no rechace el trasplante. Entonces vamos a ver mucho de esas enzimas que son reguladas allí por esto. Entonces la glutamina fosforribosil amidotransferasa, que es la encargada de poner el primer nitrógeno de las purinas, es altamente regulada. Y entonces al ensamblarse en el azúcar pierde el pirofosfato y coloca el nitrógeno y tenemos el fosforribosil 1-amina. Posteriormente ensamblamos la glicina, ¿cierto? Que la glicina, recuerden que nos va a proveer los carbonos 4 y 5 y el nitrógeno 7 de la purina. Entonces ya por aquí lo vamos ensamblando, no tienen que tener el detalle, obviamente, de cómo lo pone, pero sí el orden. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos primero? El nitrógeno, que proviene ¿de dónde? De la glutamina. Luego viene la glicina, que nos aporta carbono el 4 y 5 y el nitrógeno 7. Muy bien. Por acá tenemos entonces el siguiente, que es el carbono 8, que va a provenir del tetrahidrofolato, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo el orden. Después del tetrahidrofolato, ¿qué va a necesitar? ¿Qué entra? ¿Dónde veo que sigue? Pues cierto, leo aquí donde voy. Voy a poner ahora el nitrógeno 3, que ¿quién me lo va a entregar? Una glutamina, ¿cierto? Después, ¿quién sigue? Nos va a dar el carbono 6, que ¿quién me lo da? El dióxido de carbono. Luego vamos a montar el aspartato, que nos va a proveer el nitrógeno 1. Y por último, otro tetrahidrofolato que nos aportará el carbono 2. Así entonces vamos a ensamblar la inosina, que es el IMP. Inosina que luego para cada uno de los nucleótidos tendrá su ruta en particular. ¿Cómo es esa inosina, o también llamada monofosfato de inosina? Tiene el azúcar, la ribosa, ¿cierto? Que ya sabemos que viene en la ruta de las pentosas, y su base nitrogenada, que hasta ahí donde va, corresponde a una hiposantina. Esta base nitrogenada o nucleótido también lo vemos, no sé si se acuerdan, yo espero que sí, en el RNA de transferencia, que el RNA de transferencia tiene unos nucleótidos que son modificados. Uno de ellos es precisamente el IMP, siendo parte de su estructura. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa una vez se genera ese punto de ramificación en la síntesis de las purinas. Vamos a ver en el caso de la generación de la adenina. Allí, en ese proceso, requeriremos
nuevamente el aminoácido del aspartato. ¿Dónde más lo habíamos necesitado? ¿Dónde más lo habíamos necesitado el aspartato como sustrato para la reacción, el ciclo de la urea, ¿cierto? Y también como aspartato, en ese mismo proceso se liberará como fumarato, que ya sabemos qué pasa con ese fumarato, y al quitárselo nos va a generar el AMP. En el caso de la generación de la guanina, aquí ya no va a participar el aspartato, sino que va a haber un proceso de una deshidrogenasa, la IMP deshidrogenasa, y luego una GMP sintetasa. Aquí vamos a quitar una porción, pues vamos a necesitar ATP, vamos a necesitar la glutamina que nos proporcionará este grupo amino, y al quitarle a la glutamina al grupo amino, ¿qué nos queda? Glutamato. Aquí vamos a usar el ATP solamente como fuente de energía, como ven, porque en ninguna parte lo estamos vinculando. Esta imagen que ustedes tienen en la presentación corresponde a la de bioquímica de Marx, pero en Leninger también está muy bien explicado. Me gusta mucho porque le van mostrando por colores de dónde viene. No se los voy a volver a explicar, se los dejo ahí expuesto para que el que quiera un poco más de detalle. Uno no sabe que aquí salgan inmunólogos y demás, ¿cierto? O que en interna se vayan más por enfermedades autoinmunes, y esto va a ser importante en su formación. Esta es la otra manera de explicarlo. Las rutas ya específicas también de Leninger, y obviamente nos van mostrando qué va pasando con cada una de sus partes, pero llegan obviamente a lo mismo. Vamos a mirar la regulación de las purinas. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta aquí, AMP y GMP. Una vez los generamos a ellos, lo que sigue, si es para RNA, vamos a requerir una fosforilación para que nos queden como trifosfato. ¿Listo? Porque cuando hacemos elongación de nuestro material genético, en este caso si es una ribosa, o sea la transcripción, se requiere que tengan los 3 fosfatos. ¿Listo? Entonces hay que pasarlos tanto a GTP como a ATP, y así se van para RNA. En el caso de que sean para DNA, requerirá un paso adicional, que es quitarle el grupo hidroxilo en el carbono 2 para que me quede como, es lo que significa esta D minúscula al inicio de cada nucleótido, que es una desoxinucleótido. Entonces GTP y ATP. La parte de volverlos deoxi la vamos a ver de manera independiente. Esta es la regulación que me aparece en Marx, que a mí no me gusta, pero se las pongo ahí. Me gusta más la de Leninger, me parece que es más clara, más puntual de dónde es que hay una regulación. Aquí la estamos viendo obviamente reducido, dejándonos específicamente las enzimas que son reguladas y por quién son reguladas. Entonces vamos a arrancar por la parte de arriba, ¿cierto? Que es cuando estamos activando a la ribosa 5-fosfato proveniente del ciclo de las pentosas, que es la PRPP sintetasa, o también llamada ribosa fosfato pirofosfoquinasa. Cualquiera de esos dos nombres es válido para esta enzima, que va a verse inhibida por alta concentración de ADP. ¿Listo? Cuando hay demasiada adenina y que sea difosfato, no hay un requerimiento alto, entonces se frena la síntesis de esta ruta, y empezando precisamente por no tener el ensamblaje, que es la ribosa activa. Luego tenemos dentro de esas reacciones a la glutamina PRP aminotransferasa, que es inhibida tanto por la alta concentración de AMP, GMP como IMP. Ya en la ramificación para la síntesis de AMP tiene inhibición por su mismo sustrato, la adenilsuccinato sintetasa. Alta concentración de esta me va a inhibir que continúe la ruta hasta AMP. Y en el caso
de la ruta de generar guanina, también la alta concentración, esto es por retroalimentación negativa, el mismo producto se devuelve a la primera enzima, en este caso es la IMP deshidrogenasa, para bloquearla y que no se sintetice tampoco este. Entonces lo que estamos viendo en el caso de las purinas son regulaciones negativas. Esto para que no se dé si hay alta concentración ya de ellas. De hecho, miren que la manera de regularlas es por sus mismos productos o subproductos en la misma reacción, dada su alta concentración, pues si no hay un requerimiento grande, pues su alta concentración inhibe su misma síntesis. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Acá en esta imagen que vuelve y juega el de Lippincott, en la parte, la busqué por la parte superior, donde también nos muestra que no la puede activar, ¿cierto? Y que no las puede inhibir. Hay una fase, pero voy a tener que adelantar. Bueno, no. Cuando estamos en la fase de generar mucho material genético, ¿cuál es esa fase en la mitosis? Ustedes ya les evaluaron eso. La fase S, ¿cierto? Donde se da la síntesis del material genético. Cuando hay ese requerimiento, aumenta mucho la concentración de la ribosa en su forma activa. ¿Listo? Eso es el único que podríamos decir que me va a activar la síntesis de estos de nuevo, precisamente por el requerimiento de material genético. Entonces, este funcionaría, el PRPP, como activador, se murió, como activador de la glutamina fosforribosílido fosfato aminotransferasa, o la PRPP sintetasa. Se acaba de acabar la pila. Yo ahorita les estaba mencionando, igual si yo hablo así me escuchan. ¿Cierto? Ahorita les estaba mencionando que estas rutas son súper importantes cuando hablamos del sistema inmunológico, ¿sí? Y hay fármacos que van direccionados específicamente a algunas de las enzimas. No es el único, es el que está en la literatura y seguramente dependiendo del libro que uno vea le dará más ejemplos, pero en este caso nos muestran el Lippincott, el ácido micofenólico, donde inhibe de manera reversible a la enzima monofosfato deshidrogenasa, que es la que vemos en la parte de arriba, que es precisamente la que nos está continuando la ruta para generar la guanina. Se utiliza también para evitar la proliferación de células, específicamente células T, células B, y ese inmunosupresor también es usado como inmunosupresor. Seguramente ya hay muchos más porque estos libros no los actualizan de forma muy continua, pero pueden llegar a funcionar igual cualquier otro, y es un inmunosupresor para evitar el rechazo de injertos, de trasplantes y demás. Vamos ahora a ver las vías de recuperación de las purinas. Esto es como, a ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo es que se llama eso? Laberinto, sí, gracias. De cómo recuperamos, que de hecho son las vías más activas. ¿Por qué será más fácil hacer recuperación o activar las rutas de salvamento, que son el otro nombre que recibe, que hacerlas de nuevo? Porque se gasta mucha energía por el volviéndolas gasto a de hacer. ATP, ¿cierto? Hay mucho gasto de ATP y eso pues hace que sea
económicamente o energéticamente más viable recuperarlas que sintetizarlas de nuevo. ¿Qué es importante para poder abordar esta ruta de recuperación o ruta de salvamento? Que nos acordemos muy bien qué es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido? ¿Cómo es? Entre nucleótido y nucleósido. ¿Cuáles son las partes de un nucleósido? ¿Qué tiene? Azúcar y la base, no más, ¿cierto? ¿Qué tiene un nucleótido? La base, el azúcar y el fosfato, ¿cierto? Para que les recuerde o les genere de pronto, si no han caído en la cuenta, si yo digo nucleótido, ese tío es como el todo, que tiene todo, ¿cierto? ¿Qué es todo? Base, azúcar, fosfato, ¿listo? El nucleósido no tendrá el fosfato y pues tenemos la base ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar por el centro. Si yo tengo un nucleótido, yo a partir del nucleótido puedo proporcionar un nucleósido, ¿cierto? O puedo desencadenar la síntesis de otros. Vamos a mirar y concentrémonos en el AMP como nucleótido. Primero, si arrancamos con la adenina como base libre que se obtuvo por recuperación en la célula, ¿qué le falta a la adenina para ser nucleótido? ¿Qué le falta qué? El azúcar y el fosfato, ¿sí o no? Ese nucleótido para este lado, para que sea nucleósido, ¿qué le tenemos que quitar? El fosfato. Entonces por eso por aquí está saliendo el fosfato. Y en el caso de que ese AMP se pueda convertir en IMP, para que ese IMP sea sustrato para una guarina, por ejemplo, necesitamos hacer un proceso de desaminación para que quede como la hiposantina que tiene normalmente el IMP. ¿Para qué me interesa IMP? Porque yo con IMP, ¿qué puedo producir? La hipocina, ¿cierto? O puedo producir GMP. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué va a jugar? Primero, que yo me sepa ubicar para dónde, dependiendo de lo que necesite, pero hay algo muy importante y es que yo tengo encerrado en un círculo unas enzimas. Y esas enzimas están con ese círculo porque están asociadas a diferentes enfermedades, ¿sí? Yo estoy segura que Sol les ha hablado mucho de un síndrome, ustedes van a decir cómo se llama, donde la enzima que está dañada es la hiposantina, guanina, fosforilosilitransferasa, o que también tiene las siglas HGPRT, que lo que ocasiona es que hay altas concentraciones de ácido úrico, ¿sí? De la famosa gota, que son casi que son canibalistas, ¿sí? Se les empiezan ellos mismos a comerse, ¿cierto? Tienen retraso y tienen una gran cantidad de patologías asociadas a su enfermedad y es la deficiencia en la HGPRT. ¿Cuál es esa enfermedad? Y esa alérgica, y aquí, ¿qué está malo? Está bien. ¿Qué nos hace la HGPRT? Lo que está haciendo es precisamente la hiposantina, que es la base de la IMP, cuando le pega el azúcar. ¿Listo? Cuando le pega precisamente esa ribosa en su forma activa. Muchas gracias. Que le pega la ribosa en su forma activa. Esa es una de las más famosas, se la nombro de primero porque estoy convencida de que Sol ya se las ha mencionado. Tenemos también daño en la adenina fosforiltransferasa, que nos puede ocasionar algo muy similar, que la podemos encontrar
como adenina fosforibosiltransferasa, en mi caso de que es la adenina, o cuando la hiposantina, y la guanina fosforibosiltransferasa como HGPRT. En esa está asociada esta enfermedad. Y la otra, que también se las tenía ya en círculo, es la purina nucleótido fosforilasa, que es la encargada de adicionar precisamente poner ese grupo fosfato para que nos quede como una base única libre, ya sea hiposantina o guanina. Acá tenemos como esta imagen de Schnihan, que ya les había mencionado. En el caso de las otras dos, que era la purina nucleótido fosforilasa y la adenosina desaminasa, que les las voy a demostrar otra vez acá, esta de aquí, la purina nucleótido fosforilasa, que pasa a hiposantina, y la de adenina desaminasa, esta de acá, para quitar estos grupos amino, están asociadas entonces a enfermedad de inmunodeficiencia. ¿Listo? Que acá también vemos unas fotos. Yo sé que eso cuenta también, no sé si lo hizo, que es aquí en Antioquia, creo que es en Sabaneta, hay una mamá que tiene varios hijos y todos tienen Schnihan. Y pues uno no sabe por qué sigue teniendo hijos, pero bueno. Hasta ahí sería entonces lo que son las purinas. ¿Qué horas son? Sí, vamos a terminar. Bueno. Síntesis entonces de los de pirimidinas. Las pirimidinas entonces van a tener un aporte por aspartato, dióxido de carbono y glutamina. A diferencia de las purinas que arrancábamos con el azúcar activado, aquí requerimos de glutamina, dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP para generar una primera producto, que es la carbomoilfosfato. ¿Se acuerdan que cuando yo les estaba presentando el ciclo de la urea, yo les hablé de la que hace la primera reacción en el ciclo de la urea, es la CPS1? Y les mencioné que íbamos a hablar de otra, que era la 2, que participaba en la síntesis de pirimidina. Esa es la que hace esta reacción de generarnos la primera molécula uniendo glutamina, dióxido de carbono y ATP, que es la CPS2. Entonces en este caso arrancamos con carbomoilfosfato. Ese carbomoilfosfato se le van a ir adicionando las moléculas que harán parte de la estructura de las pirimidinas. Ya tenemos la glutamina, donde en esa glutamina nos aportó ese nitrógeno 3, posteriormente ingresa el aspartato. Luego se nos une la ribosa 5-fosfato, la forma activa, la PNPP, y posteriormente nos va entonces a generar por otra serie de reacciones UMP, o sea, el uracilo monofosfato. ¿Listo? Ese uracilo monofosfato, pues uno pensaría que a partir de ahí se va a separar así como en el IMP, pero a diferencia del otro hay que fosforilarla nuevamente para que me quede UDP y ahí sí empezar a hacer la síntesis de esas pirimidinas. Entonces, ¿cuáles son entonces esas pirimidinas? Tenemos el uracilo, ¿cuál más? Citosina y timina. ¿Listo? Cuando es el uracilo, pues se lleva hasta UTP y este directamente va a, fosforilación hasta 3 fosfatos y de una va hasta RNA. Cuando necesitamos la citosina, se toma el uracilo como con los 3 fosfatos, se amina nuevamente con una glutamina para que me quede como citosina. ¿Por qué no hablamos de RNA de la timina? Porque acuérdense que en el RNA cambiamos la timina por el uracilo. ¿Listo?
Para obtener entonces la timina, que la vamos a encontrar específicamente en el DNA, partimos de primero de hacer generar la ribosa en su forma desoxirribosa para así arreglar la estructura de esa pirimidina hasta formar la timina. En ese paso, ¿qué vamos a requerir? Otra vez al tetrahidrofolato. Posterior, entonces ya tendríamos citosina, que de este paso a este es quitarle el grupo H, y la timina, que también sería entonces quitarle ese grupo OH. Dentro de la regulación, que no me acuerdo si más adelante tengo una específicamente, para las pirimidinas hay dos moléculas que no la van a regular. La UTP, si hay mucho uracilo trifosfato, me puede inhibir a la CPS2, que es la primera en la reacción, el exceso de UTP. O antes me la promueve el hecho que haya PRPP, que es la ribosa en su forma activa. ¿Por qué qué es lo que nos indica esa de tener mucho PRPP? Que estamos en síntesis, ¿cierto?, de nucleótidos. En esta tablita, que también la saqué de Marx, nos hace una diferencia clara de CPS1 y CPS2 para que por favor no se vayan a confundir. Una está asociada al ciclo de la urea, la otra está asociada a la síntesis de pirimidinas, una la encontramos en la mitocondria, la otra está en el citosol y tienen activadores diferentes. A la CPS1, que era el de la urea, la activa el N-acetilglutamato y a esta no la va a activar el PRP. En el ciclo de la urea no tiene un inhibidor, mientras que el CPS2 en la síntesis de pirimidina vamos a tener que el UTP funciona como inhibidor de su síntesis. Hay una enfermedad también que está asociada a esta ruta y es en el paso a generar UMP. Hay dos enzimas que son la orotato fosforribosiltransferasa y la orotidina 5-fosfodescarboxilasa. Estas dos enzimas, cualquiera de las dos que tenga un daño, nos va a hacer una acumulación de ácido orótico o en su defecto de esta OMP, cuando es el caso de la segunda enzima. ¿Qué va a pasar? Esto va a dar una enfermedad llamada aciduria orótica hereditaria, que también está asociada, obviamente tiene un componente genético grande, y de ahí pues obviamente este orotato tiene unas particularidades, se pueden formar cristales y demás por su alta concentración. Bueno, por acá era para precisamente mirar lo de la ruta de regulación y creo que ahí ya me adelanté y lo repetí. Bueno, ¿cómo es la ruta de salvamento o la recuperación de las pirimidinas? En el caso de estas, el uracilo o la citosina, cuando tenemos las bases libres para pasarla a nucleócido, lo que se hace es adicionarle el grupo, el azúcar, que ese es para que no quede como nucleótido sino como nucleócido, se le adiciona el azúcar y se le quita el fosfato. Entonces hace un cambio en el fosfato, en el carbono 1 lo cambia por unirlo a la base y así quedamos como nucleócido, ya sea uridina o citidina. En el caso de la timina hay una enzima en particular, que es la timina fosforilasa, arriba de la pirimidina nucleótido fosforilasa, que como esta timina es exclusiva del DNA, va a no adicionar una ribosa, sino de una vez una desoxirribosa, le quita el fosfato a la desoxirribosa del carbono 1 y le une la base para que me quede como timidina. Esos son los dos mecanismos de recuperación de esas pirimidinas, que es mucho más sencillo. ¿Nos vamos de largo y terminamos o terminamos? Me quedan 9 diapositivas. ¿Terminamos?
de una vez, pero digan algo. Sí, no quieren más. No, bueno, está. Entonces, ¿cuándo es que nos vemos? El lunes. Sí, lunes, ¿cierto? Bueno, nos vemos pues el lunes, terminamos. ¿Ya qué quiere decir, jóvenes? Ojo,